Hola, buenos días, esto es Ana's Groove Guide, yo soy Ana Rodríguez. Hoy vamos a tener una charla súper interesante con una amiga, colega, una mujer impresionante que ha hecho muchísimas cosas en estos últimos años. Eh, Ella contará su historia, pero es una percusionista que ha roto muchísimas barreras aquí en Canarias y en el mundo. Se llama Sisi del Castillo y voy a invitarla yo rápidamente. Ajá. Ajá. Buenos días, Buenos Sisi. Qué días, bueno verte. Ana. ¿Cómo Qué estás? bueno. Muy bien, muy bien. Buenos días por la mañana. Buenos días por la mañana, además a la primera, sí. Sí, sí, Pan. sí, a la primera. Esto últimamente está funcionando súper bien. Estoy contenta porque, oye, cuando las cosas funcionan como tienen que funcionar, hace mucho más fácil la vida. Pues sí, la verdad que sí. Sí, bueno, sí, sí. Yo no sé si escuchaste lo que dije al principio. Estaba diciendo que eres una mujer que ha roto muchísimas barreras en muchos sentidos. Eh, eh, lo vas a contar tú, pero bueno, eres percusionista que no se acostumbra a ver, eso para empezar. Sí. Eres la primera mujer, bueno, dímelo tú que lo dices mejor, creo, la primera mujer que actuó dentro de un festival de flamenco Romy Sí, del aquí en Festival de Canarias. Flamenco, el Flamenco Romy. festival que se celebra en el Teatro Leal, Sí, que lo hacen todos los años. Entonces sí, sí vienen muchísimas mujeres, pero normalmente son cantadoras y bailadoras. exactamente. Entonces, y además de aquí, con el condicionante de que soy canaria. Entonces, para mí la verdad que fue no sé, como un sueño, porque además yo empecé en la percusión con el tema de Paco de Lucía de Entre dos aguas. Fíjate. O sea, esa fue mi entrada en la percusión. Yo escuchaba en cinta de cassette de Sí, aquellas, sí, de aquellas que están claro, volviendo, que están muchas, volviendo, sí, ¿cierto? que ahora Y la gente quiere escuchaba, lo vintage, quiere claro, lo antiguo, claro, que me parece genial. igual que los vinilos. Entonces yo escuchaba el cassette, tocaba guitarra, le di la vuelta a la guitarra y la utilicé como si fuera un bongo, lo que en mi cabeza era un bongo. Fíjate. Y ese fue mi primer contacto con la percusión. Luego, claro, cuando tengo la oportunidad, me llaman y me dicen que voy a tocar con todos esos músicos de Paco de Lucía, pues imagínate, flipo, en colores. Wow, Pero genial, la verdad que genial, pelos genial. de punta. Buah, sí, Se sí, me sí. pusieron los pelos de punta. No es no me pasa muy a menudo, pero eso es como. Y bueno, esperábamos a empezar desde el principio, que yo siempre, bueno, tú sabes, yo siempre hago las primeras tres preguntas Es verdad. y después ya entramos en eso porque bueno, eh, la primera ya sabes de dónde eres, la segunda si tienes una familia musical que ya sabemos que sí, que vienes de una larga saga de músicos de De folclore. Ya, folclorista, ya, sí. Ahí. sí, bueno, ya lo contesté yo, pero bueno, tú lo contestas como tú quieres. Y la tercera, por qué y cómo y cuándo, que casi lo has medio contestado ahora, pero bueno, quiero un poquito que entres un poquito más en materia, ¿no? Bueno, esas son las tres preguntas y si se te olvida alguna, me preguntas, pero ahí tienes Vale. tu espacio Bueno, para contármelo. fáciles. La primera es ¿de dónde soy? Pues soy de Tenerife y soy de un pueblito que se llama El Chorrillo y a mucha honra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego, pues, como bien dijiste antes, sí, vengo de una familia, de una saga musical, de una saga del folclore. O sea, mis raíces son totalmente folclóricas. Desde mi abuelo, que ya tocaba la el padre de mi madre, y luego ya, pues, mis padres fundaron una rondalla y en esa rondalla, aparte de toda la gente del barrio, pues nosotros, toda la familia, ahí estuvimos bebiendo folclore desde pequeñitos.
desde siempre. Entonces, para mí la música fue natural, la verdad, desde siempre, desde siempre. Es verdad que luego, cuando pasa el tiempo, ya empiezas a... Es curioso, no sé si eso le ha pasado a otros músicos, pero, y seguramente sí. Pero cuando vienes así de una música de fuerte, ¿no? De raíz, que es lo que tú, además, lo que tú oyes, lo que respiras, es donde estás. Ahí no hay playa, no hay McDonald's, no hay nada, solo folclore. En esa época, claro, eres una niña, entonces tienes tus inquietudes de niña, quieres jugar, quieres hacer cosas, luego adolescente, quieres ir con tus colegas, folclore. Claro. Entonces, cuando ya sales un poco empiezas a descubrir otras músicas, que también José Pedro tiene una parte muy, muy importante ahí, pues ya empiezas a ver el folclore como a veces con malos ojos, en el sentido de contra, mira yo aquí metida y todo lo que me estoy perdiendo. Pero luego, claro, eso, cuando conoces, como pasa en la vida con muchas cosas, cuando conoces otras cosas, o como decía José Pedro, ¿no? O sea, cuanto más sabes, más cuenta te das de lo que te queda por aprender. Vuelves otra vez al folclore. Y Sí, ya cuando haces esa regresión, ya lo miras con unos ojos, pero de pasión y de amor y ¿sabes? Y de enraizada y decir, pero es que yo vengo de aquí y esto es lo que yo voy a defender a capa y espada. ¿Y por qué no? Es mi raíz. Entonces, no sé si te contesté un poco sí, a tu más pregunta o contestado. me Bueno, alargué. la tercera es cómo y cuándo tomas la decisión de meterte. Bueno, a ver, la decisión estaba Sí, tomada porque te metiste claro, prácticamente desde chiquitita, o sea, eso sí lo has exactamente. contestado, pero ¿cuándo empiezas en este camino que has cogido de percusionista? Bueno, ya contaste un poquito, escuchaste Paco de Lucía entre dos aguas, le diste imagino que eras guitarrista, le diste la vuelta a la Bueno, guitarra. yo no era guitarrista, yo realmente, yo siempre he tocado el Ah, timple de folclore, vale, de manera folclórica, ese es mi instrumento, con vale, el que yo vale. descubrí la música también. Es un instrumento muy, muy importante en mi vida, que de hecho estuvo relegado también mucho tiempo ahí, el pobre, que vamos, no le picaba ni el ojo, pero ahora está empoderado otra vez. Qué bueno. Entonces, yo tocaba timple, lo que pasa que a veces cogía la guitarra también. Bueno, de hecho estuve en clase de guitarra y hice algunas cositas también de clásico, por lo típico, estudio Fernando Sol, todas esas cosas. Pero no era en mi caso, ¿cómo se dice? Lo que siempre destacaba es mi mano derecha, que es la rítmica, que con el timple no tenía problema porque la tenía innata. Pero con la guitarra, bueno, también. Lo que pasa es que la guitarra, la mano izquierda, la mano del punteo, no, esa no era mi fuerte, ese no era mi fuerte. Entonces ahí, pues fue cuando pasó lo que conté antes. O sea, como yo también tenía la rítmica, parece ser que la traía de serie, la tenía ahí en el cuerpo, yo no lo sabía, ¿eh? Y esos fueron mis inicios. A partir del folclore, empecé ahí, descubrí esa música, el sexteto de Paco de Lucía. Luego también entré en un grupo que se llamaba Garoé, que también fue otra visión de la música, donde ya, aunque conocíamos en las parrandas, pues la música argentina, los boleros mexicanos, todas esas cosas, la música popular, pues cuando entramos en ese grupo, en Garoé, ahí también empecé a descubrir otras músicas y claro, ahí tocaba a veces cuatro venezolanos, guitarra, un poquito de la U, porque claro, había tantos temas y tantos estilos que se me abrió otra puerta. Pero Después a raíz de ahí, espera, perdona que te sí, interrumpa. Garoé claro, también era como un grupo, digamos, era folclórico, entre folclórico, lo que comillas. pasa que entre comillas, porque se hacían cosas Sí, diferentes. O sea, era como un folclore, vamos a ponerlo moderno. Entonces, sí, para quienes veníamos del folclore como nosotros, que era la isa se tocaba así, la folía así y la malagueña así. O sea, ya. ahí no hay negociación. Entonces, claro, ahí habían arreglos distintos, armonías distintas, se tocaban otras cosas. Para mí, por lo menos, eran cosas diferentes. De hecho, se tocaba entre dos aguas de Paco y Lucía. Imagínate dónde estaba eso. Agüita.
Claro, entonces en uno de los momentos, luego se tocaba mucha música venezolana también, era distinto, era distinto. Grabamos un disco también con Garoé, que fue, ahí lo grabamos en Manzana, ahí que estaba Alberto Naranja, ahí fue, yo creo que fue, no sé si fue el primer contacto que tuve con Alberto y con Luisa o fue antes, no recuerdo muy bien, porque eso hace mucho tiempo. Pero esos fueron mis inicios y así cambiando totalmente de estilo, entrando en otras formaciones. Hicimos un grupo que se llamaba Opala, que creo que es basura en hawaiano. Todavía no estoy del todo segura, pero en esa época lo teníamos clarísimo. Que ahí estaba Lorena García, estaba Miguel Manescau, Roberto, Marco del Castillo y yo. Entonces, claro, en ese éramos críos y empezamos a hacer versiones de, no sé, pues de pop, de rock, de rock no mucho, pero más bien pop. Pop y así cosas populares, La chica de Ipanema, no sé, temas de la época, Sí, vamos a decirle. Luego, a partir de ahí, también, bueno, antes de eso incluso, ya yo estaba en clase con José Pedro. Ya empecé mis incursiones, porque claro, yo tocaba la percusión de aquella manera, como empecé. En vez de darle la vuelta a la guitarra, apareció un bongo de plástico por aquí, por casa de mis padres, y de lo de las murgas que se utilizaban antes, que eran de dos colores. Y ese fue mi bongo durante un tiempo, y yo tocaba aquello de manera como a mí me daba a entender yo qué sé, mi ser, ¿no? Y luego entré en música viva. Es que ya voy hilando un poco, yo soy un poquito desordenada en no cuestión te preocupes. Pero bueno, Con qué edad pasó lo de darle la vuelta a la guitarra y tocar entre dos aguas, más o menos? eso pudo Porque yo pienso que pasar, ese fue el momento sí. tuyo clave, Sí, ¿no? sí, ahí fue el momento clave. O sea, podría ser Ana con... uf, no era mayor de edad, eso te lo aseguro. Podría tener a lo mejor 15, 16 años, no estoy muy segura, pero por ahí, Vale. por ahí. Y Entonces, después, y después fuiste a clase con José Pedro, ¿cuándo más o no, menos? después de eso entré en Garoé. Y entonces ahí sí Ah, había un bongo LP maravilloso que bueno, que es flipante. Entonces, claro, fue la primera vez que yo vi un instrumento, un bongo de verdad. Y claro, ahí tocaba ese. Y luego, antes de José Pedro, ahí estaba Fernando García en ese grupo y él iba como refuerzo. Y ahí también fue ya amor a primera vista la percusión, porque claro, cuando yo vi a ese hombre y con todas las cosas que llevaba, los tambores bata, el cajón, el bongo, los platos, ya eso empezó a abrir mi cabeza y decir, Dios mío, ¿esto qué es? Entonces, claro, él iba de refuerzo y yo seguía tocando pues lo mismo, guitarra, timple, cuatro, venezolano, pero me llamaba cada vez más, cada vez más. Yo creo que hice una clase o dos con él, igual Fernando se acuerda más que yo, porque yo era más pibilla, pero luego por cuestiones de la vida pues no pudimos seguir. En esto que yo me meto en música viva, que ahí es donde estaba Mandy Capote, Alfredo Llanos, Browin Evans, no sé si te acuerdas de esa escuela de yo música no viva. estaba aquí Claro, en esa época. tú no No, estabas. yo estaba en Entonces, Madrid seguramente en esa bueno, época. pues fue una escuela maravillosa porque además ahí también esa fue otra Pero época estaba en Santa Cruz de estaba todas en maneras. Santa Cruz, sí, Claro, estaba yo, en Santa no te olvides que yo soy de Ralejo. Cruz. Claro. Y en esos tiempos, perdona que te diga, yo estaba en Madrid, pero en esos tiempos Santa Cruz era como Madrid. O sea, Sí, sí, como ya, era claro, no una venía cosa para muy acá. lejana que yo desconocía totalmente. No Claro, tenía ni idea de lo que pasaba por es ahí. normal. A mí me pasaba Increíble. también, ¿eh? No te creas que a ti solo. Y tenía coche, y ¿sabes para lo que iba a Santa Cruz? Al cine, a los Yo, multicines. A ver, que había aquí, teníamos el cine de Ralejo, sí, pero no era lo mismo, o ¿verdad? sea, se iba al cine, al multicine, pero Claro, olvídate, o sea, yo no tenía ni idea. Además que yo no estaba metida en la música, yo tenía mis sueños, pero claro, no yo estabas me en metí esa. muy tarde, muy tarde.
Bueno, sigue, No. sigue. Entonces, Pues, y empezaste en entonces, música viva. entonces empecé música viva y eso fue todavía más apertura. Imagínate, Bronwyn Evans. Ya Alfredo, que Alfredo era mi ídolo. Era como, yo veía así los conciertos y veía a Alfredo tocar y era, no conocía ni a José Pedro, imagínate. Mis referentes eran, pues, Alfredo, Bronwyn tampoco la conocía, pues conocía a Taburiente, conocía, no sé, los grupos así un poco del momento, bueno, del momento de antes. Lo que pasa es que yo siempre he escuchado música de antes y actual. Pero bueno, entonces entro ahí y ahí conozco a Mandy, que no lo conocía, a Browning y estaba en clases con Alfredo. Entonces imagínate, o sea, y ahí se te cambia totalmente el coco, descubres que hay más cosas, descubres, ya yo conocía a Beatles, pero claro, no es lo mismo conocerlo que tocarlo, o empezar a descubrir que lo que hacía Browning que era se podían, bueno, lo que se puede hacer con cualquier cosa, que la música no tiene fronteras, Claro, que no tiene con claro. fronteras, que no tiene sexo, que no tiene nada, que no tiene color, que la música es totalmente libre. Y entonces después de ahí, de música viva, yo creo que fui música viva, no lo sé, porque luego siempre he estado en constante, no, mentira, ahí sí, ahí fui ya con José Pedro, ahí fui con José Pedro. Ahí estaba, me daba clase Alfredo y Pingüino fue a dar, fue a algo, no recuerdo bien a qué fue, iría a hacer algún apoyo o algo así, con una percusionista que se llamaba Argelia Fragoso, una percusionista cubana que estaba aquí. Me suena, me la han mencionado. Exactamente. Entonces, claro, yo vi esa mujer y dije, ay, y entonces ya me empezaron a encajar las cosas, como diciendo, entonces yo puedo hacer esto. Y entonces le dije a Pingüino, digo, oye, déjame el teléfono de esta mujer que yo quiero aprender percusión, porque realmente lo que me llamaba es la percusión, la batería sí me gustaba, pero yo había tenido más, siempre he sido más de mano que de palo. Entonces me dice Pingüino, dice, ¿tú quieres aprender percusión, de verdad? Le digo, claro, Pingüi. Y entonces me da, dice, yo te voy a dar el teléfono del tipo. Y entonces me da el teléfono acertadamente de José Pedro. Y ahí es donde empieza mi romance musical y bueno, y de amistad y de muchas cosas compartidas y de vida con José Pedro. ¿Y esto Allá. en qué año fue más o Pues menos? esto año, año no sabría ¿Tu decirte. Yo sé que edad? yo podría tener 19 20 por ahí, 19 20 años podría tener. Sí, vamos, o sea, Vale, y entonces, bueno, José Pedro fue eh, la persona que básicamente te enseñó y te abrió ese mundo, ¿no? claro, Que José bueno, Pedro, para los que no conozcan, porque claro, hay mucha gente que no sabe quién es José Pedro. José lamentablemente. Pedro. José Pedro fue un referente aquí en Tenerife. Bueno, cuéntalo tú que lo sabes mejor que yo. Bueno, José Pedro Aquí fue, en Tenerife, bueno, y sí, fuera, fuera. para mí fue un referente y sigue siendo, porque las cosas que hacía José Pedro en esa época, que no había tanta información como hay ahora, ahora entramos en cualquier medio, Instagram, Facebook, y ya ves cómo se toca no sé qué, y está ahí. En esa época no. O sea, quien controlaba la música brasileña era José Pedro, quien controlaba afrocubano era José Pedro. ¿Sabes? Entonces eran cosas flamenco, era José Pedro. Y en esa época aquí no existían las redes, o sea, eso no existía. Entonces, él también fue un percusionista autodidacta, Ajá. totalmente autodidacta. Lo que pasa que es muy inquieto, era muy inquieto, muy creativo, tenía muchísimos recursos y para mí lo que hizo ese ser humano en esa época, vamos, o sea, no se ha hecho con toda la información que tenemos hoy. Para mí era muy completo, mucho, y como ser humano, maravilloso. Sí, ¿Yo qué lo voy a dice. decir? Bueno, yo también lo Maravilloso. llegué a conocer, pero tampoco de manera muy. Me hubiese encantado poder entrevistarle, pero bueno, Seguro, además, eh, tenía tantas cosas que contar. Uf, seguro. date cuenta que fueron 20 años. O
sea, yo estuve con José Pedro 20 años, que se dice muy, muy fácil, Sí, ¿no? sí, sí. En esto de idas y venidas, porque habían veces que, claro, cuando tú empiezas y aprendes 4 ritmos, eres la reina, ¿te crees que eres la reina del mambo? Negativo. Entonces, cuando ya yo me daba cuenta, yo lo llamaba, hay una anécdota muy graciosa, que yo lo llamo y le digo, oye, José, mira, que necesito ir a clase, digo, ¿porque qué vas? Que voy mal, voy mal. Digo, que estoy como, ¿sabes? Como bloqueada. Me dice, no, que eso es que estás aprendiendo. Y yo no lo entendía. Digo, no, no, que no estoy aprendiendo, que no sé nada, que yo tengo que ir a clase. Y volvió otra vez y me lo decía. Entonces dice, bueno, vente tal día. Pues nada, voy para clase, le digo, José, explícame eso porque yo no te entiendo. O sea, yo si te llamo es porque tengo que venir a aprender, no estoy aprendiendo, ¿no? Eso en mi cabeza, sí. Y entonces ya me lo explica, dice, es que claro, cuanto más sabes, más cuenta te das, o sea, tienes más inquietudes, más cuenta te das de lo que te queda por aprender. Y entonces dije, ah, dice, eso es que estás aprendiendo. Y además que tienes ansias de aprender, tienes curiosidades, inquietudes. Y claro, luego él también me empezó a dar trabajo, me empezó a pasar alumnos. Yo empecé a dar clases por José Pedro, porque él estaba desbordado, trabajaba con mucha gente. Bueno, de hecho que no lo dije antes, o sea, un percusionista que ha grabado y grabó con todos los grandes y vamos, o sea, y tocó con todos los grandes aquí. De hecho, en el homenaje que se le hizo en 2013, todos los que seguíamos aquí, porque ya faltaban unos cuantos y unas cuantas, pues prácticamente casi todos estábamos ahí. No pudo ser que estuviéramos todos, pero bueno, se intentó. Entonces, se me fue lo que te estaba contando. Ah, No, que él me pasaba, sí. me pasó mis primeras clases. Él me decía ya, bueno, pero tú puedes darle clase a alguien que no sabe. Digo, ¿cómo voy a dar yo clase? Y me pasó las primeras clases. Así empecé yo a dar clases. Los primeros trabajos, la parranda de cantadores. Esa me la pasó él también, o sea, los primeros trabajos así de tocábamos juntos en Maresía, claro, te estoy hablando del Jurásico, Ana. Te estoy hablando del Jurásico porque o les estoy hablando a muchos de quienes nos están escuchando del Jurásico, pues claro, de esto hace 20 y pico, 30, no sé, hace muchos años. Pero bueno, es lo que hay. Entonces ahí ya empecé eso, a hacer trabajos que me ofrecía él y luego a trabajar con él también en sus propios proyectos, que él hizo a Dar Goma. No sé si te acuerdas de ese proyecto, Ana. Ese era un proyecto maravilloso. Era un proyecto en el que habíamos 9 percusionistas y una bailadora de flamenco. Y el backline del espectáculo era un coche de la chatarra. Con lo cual, se pedía un coche a la chatarra y la bailadora subía y bailaba en el techo. Los cachábamos primero, nos subíamos el resto, los cachábamos y ella bailaba y los percusionistas tocábamos alrededor del coche, los cristales, los faros, los que tenían faros, porque nos tocaron coches de todo. Fíjate, eso no, Entonces, no había escuchado. pues sí, luego Esto fíjate que en tiene esta que haber época, sido cuando yo no estaba aquí. Todo claro, esto, lo luego, que me y luego estás fue contando. una época, o sea que, vamos a ver, José fue adelantado a su época siempre. El reciclaje, o sea, tocábamos, en esa época estaba despuntando Mayumaná, empezando. Bueno, que ellos, incluso hay una anécdota también, que quisieron venir a un ensayo nuestro, pero ahí José Pedro fue hábil y dijo que negativo, que él no iba a estar currando para Ah, regalar. claro. Así de claro se lo dijo. Entonces, era novedoso, o sea, tocábamos con cosas de reciclaje, lata, sandungas, placas de horno, lo que Pues truncáramos, estamos hablando de sartenes. principios de los 90, porque Sí. Mayumana, yo Sí. recuerdo Mm, que yo conocí a algunos de ellos mm. ya en el 96, por ahí. Sí, por ahí, pero es que Ya estaban, fue, ya estaban, ya estaban bastante famosos. es que O sea, no habían esto venido tiene que haber aquí. sido antes. Yo no sé si fue antes o después, porque claro, yo Mayumana los vi en Madrid. Aquí no habían llegado, que llegaron muchísimo después. No, pero, Pero en esa época, sí. no lo sé. Yo lo que sé es que aquí, porque claro, tampoco yo no tengo la certeza, pero sé que aquí eso era Ahí sí. totalmente novedoso. Totalmente novedoso. O sea, no Sí, se sí, había. sí. Y menos lo de un coche. O sea, la idea del coche fue de él. Qué Eso fue, fuerte. Súper claro, o sea, vamos a adelantado. súper adelantado a su época.
De hecho, en el homenaje que le hicimos en el auditorio, metimos el coche en el escenario. Ahí está. Que Qué cuando se lo guay. dije, me miraron así como diciendo, ¿qué? Digo que sí, que vamos a poner, y lo más lo pintamos, lo grafiteamos, como, vamos, urbano total, Qué total. maravilla. Bueno, yo Sí, ese homenaje, sí, fue en 2013, yo estaba súper desconectada de todo y no me enteré. Yo estaba aquí, pues fue en pero 2013, sí. no me enteré porque en 2012 tuve una movida ahí media rara que tú a lo mejor recordarás. No vamos a hablar de ello, pero bueno, Mejor que las cosas de extrañas, una no. persona que básicamente hizo tanto daño que me retiré de todo. Me retiré de todo. Que ya no está. Ya entiendes quién es. Sí. Vale, Que porque nosotras tuvimos mucho contacto sí, durante un sí, sí, tiempo. sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me Sí. acuerdo. Pues esa Ya me llegó el persona riego. me hizo tantísimo daño que estuve 10 años fuera de Mi, todo. mi madre, 10 años. 10 años, 10 años. 10 años hasta, bueno, pues hasta 2023, 2022, 2023, más o menos, que empecé otra vez a salir, a ir a las jams, a ir a los conciertos, a ir a todo. Sí, sí, sí. Sí, porque es verdad, yo recuerdo que yo te perdí la pista durante 10 bastante años. tiempo. Sí, Es que no, no, desaparecí. mi Me madre, dediqué a no, trabajar en lo mío, sí, seguí haciendo conciertos y tal, pero me aparté de todo, sí. mira, Imagínate, lo que las cosas puede de la hacer vida. una persona, pero bueno, tonta de mí por Bueno, haberle permitido ese poder, ¿no? bueno, pero a veces no nos damos cuenta de esas cosas, no podemos saberlo todo tampoco, porque si no, imagínate, sería demasiado fácil. Pero bueno, me gusta quedarme con las Sí, cosas las cosas positivas, ¿no? buenas. Mira, Porque lo bonito es yo que aprendo. hicieron el homenaje. Yo el otro día, hace unos meses, o bueno, o hará un año, no, menos de un año, cuando hicieron el concierto en Noches de Verano en el Liceo, Sí, Caoro. sí. Ahí sí fue también como un medio homenaje a José Pedro. Ah, sí, Sí, claro, con Alfarabi. exacto. Bueno, Alfarabi también, ese fue otro punto de inflexión en mi vida. O sea, es que claro, hay muchas cosas que están hiladas a José Pedro, Sí, después también hay otras hiladas a mi otro maestro, Alfonso. Pero claro, con José Pedro tuve mucho más tiempo. Alfonso llegó después también por medio de José Pedro. Entonces, Alfarabi, con Alfarabi también fue otra vuelta de tuerca y otra apertura de mente, pero yo creo que para mí al nivel máximo. Cuando yo voy a una de las clases de José Pedro, y además José siempre, claro, como grababa discos con todo el mundo, pues siempre tenía discos y siempre te regalaba discos, ¿no? Entonces, toma un disquito, un disquito. Y entonces me regala el disco de Alfarabi, Agua Viva. Y nada, yo llego a mi casa y pongo el disco, pongo el CD. Y claro, eso fue como diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto existe. Y entonces, claro, ya empecé a descubrir totalmente, o sea, totalmente no, empecé a descubrir que eso existía, que yo podía tocar esas cosas, que habían texturas, que no solo como percusionista podía ser una bongocera o una conguera o cajonera que llevara el ritmo y que, no, no, también, pero que yo podía hacer colores con la música. Eso fue, uf, eso fue, mira, me estoy erizando porque para mí fue descubrir otra música. Para mí realmente fue descubrir la música. Fíjate hasta dónde llegué, ¿no? En ese, no sé, en ese momento. Y luego a partir de ahí ya hablamos de tricústico, ¿sabes? De todas las cosas que han pasado, ¿sabes? Y otros grupos musicales que han hecho cosas maravillosas, ¿sabes? Maravillosas. Aquí en Canarias, porque en Canarias hay muy buenos músicos, muy y buenos. tanto. Y músicos de ¿Por qué muchos te crees que estilos. empecé esto? Bueno, Para darlos a conocer claro, y y además para no se conocen. conocerles yo, para, Y bueno, para también, saber las historias yo, muchos porque no nos soy conocemos. una cotilla. Claro, claro. No, Entonces cotilla ahí, no, pero que me fascina escuchar no, las historias, no, y de yo los verdad, veo, yo soy seguidora del programa y muchos los he visto y hay muchos que los conozco y otros que no. Y claro. entonces te quedas así como diciendo, ño. Aquí es que Entonces, tenemos, y sí, yo lo digo siempre a la gente que no es de aquí, yo digo,
sí que hay en todo el mundo muchísimos músicos maravillosos, pero por metro cuadrado, sinceramente pienso que este lugar es donde más hay por metro cuadrado. Quiero decir, músicos de nivel, Sí. eh, Y de muchas de disciplinas, super nivel, de distintas disciplinas que de no tienen todo, de nada que ver todo, unas con otras. de todo. Nada, nada que ver. De lo que quieras pensar, lo tenemos aquí. Bueno, músicos, cantantes, o Sí, sea, bueno, yo cuando dígase en general, ¿no? englobo todo. Bueno, exactamente. Sí, que a Que yo veces, considero los músicos cantantes también. O sea, claro, que los al revés. cantantes son músicos. Claro, claro. Sí, eso es como el chiste, ¿no? Como los percusionistas, están los músicos y los Ah, percusionistas, ¿no? Igual, sí, bueno, los músicos y los lo dicen más cantantes. del batería, dice el Bueno, mejor amigo también, de los músicos. también sí. Bueno, Sí, más o menos nos engloba. depende de qué batería, ¿sabes? Sí, 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 también depende. Sí, Y porque bueno, aquí lo que tenemos sí, también como sí, baterías, percusionistas, bueno, de todo, todo, es que tenemos todo, tanto, de todo, tanto, de todo. y los que voy descubriendo, porque hay tantos nuevos, que hay una generación nueva que viene detrás, Que viene muy pisando potente, fuerte, muy preparado muy y muy, potente. muy, muy, muy preparado. La gente, claro, también tienen al alcance muchísimas, muchísimas cosas, medios, Sí, que no, que en que en la época que no nos tocó vivir, por lo menos en mi caso, fue a base de pico y pala. O sea, ahí no había otra manera. También es verdad que a mí es una época que me gustó, en el sentido, bueno, que me gusta, me sigue gustando, y esta de ahora también me gusta. Son totalmente diferentes, pero es verdad que en la época que me tocó vivir a mí, eh, se vivían las cosas como no había tanta información, lo que tenías era súper preciado. Da igual que fuera un disco, sí, sí. de vinilo, un cassette, un grupo, No te oigo. la A batería, ver, algo que qué no, pasó? la batería, Ah, la batería. Es que este bueno, teléfono anda un poco, ya, ya. pero no pasa nada, lo arreglamos. Lo que me Que se voy fue la a, voz un poquito. Estabas diciendo que sí, se a ver, preciaban las cosas. Exactamente. Yo, por ejemplo, yo cualquier CD que tenía era como una inversión. Eh, exactamente, era la exactamente. única forma de aprender canciones desde ese momento. Y era tu única referencia Sí, que tenías de otras cosas. no tenías, o sea, ni YouTube, ni nada, no teníamos nada. Teníamos cassette y CDs después, y Nada, algún concierto que te ponían por la tele que lo grababas en vídeo y lo veías como 20.000 veces. claro, luego los conciertos en directo, que esa es otra. Bueno, y Bueno, conciertos en directo, pero yo te hablo de las cosas de las que yo aprendía, era, pues a lo mejor te ponían, yo qué sé, cualquier cosa en la tele, que en ese tiempo solo teníamos 2 canales, 3 canales, ni sí, recuerdo, o sea, muy sí, sí, poco, sí. y ponías el vídeo, lo ponías a grabar Sí, y y ya está. grababas el vídeo y lo tenías ahí para verlo como 20.000 veces Y para atrás, ¿sabes? y otra vez para Igual atrás y que los rompías el cassettes. vídeo y Mm, rompías los cassettes claro. de tanto usarlos y los Mm, CDs acababan mm, completamente rayados por tanto usarlos porque claro. era lo único que tenías. Claro, y era ¿sabes? Cualquier cosa, se requería de un trabajo más artesanal. O sea, sacar a lo mejor un tema, sacar los acordes de cualquier tema. Yo recuerdo estar con el cassette, lo típico, como hemos hecho muchos, ¿no? De esta época, así, para atrás. La cinta se enrollaba, había que sacar la cinta. Claro, ¿qué tono era? Venga, ra. Y así todo el rato, todo el Sí, rato. Por eso, quizás, bueno, la nostalgia, un amigo mío dice que la nostalgia es el modo del pasado, ¿no? Es el modo del cerebro. Pero creo que depende para qué. Para ese tipo de cosas, si lo recuerdas con cariño cariño. y, claro, y no te quedas anclada, evidentemente, porque, claro, evidentemente, más los músicos tenemos que estar en constante, reciclaje, movimiento, actualizada. Total, total. Entonces,
Pues eso. Y no sé qué más te puedo contar. A ver, estoy mirando aquí Tienes la 20.000 chuleta. cosas que contar. A ver, Perdona, quizás, puedes contar todo lo que estás haciendo ahora. Por ejemplo, que eres directora de un grupo que se llama Mambisa, que bueno, son todas mujeres. esa Eso, por es mi ejemplo. criaturita, esa es, vamos, mi creación, Es tu proyecto, ¿no? Tu mi proyecto. proyecto, como tu, como, no sé. Pero Sí, bueno, claro. aparte de todo lo que haces y lo que has hecho en estos últimos años. O sea, tú eres, bueno, quiero que me vuelvas a contar ahora, A antes que ver, entres en Mambisa, ahora quiero que me cuentes, ya sabiendo todo lo que me has contado, ese momento de ser la única mujer instrumentista que se sube a un escenario en un teatro leal, en un festival de flamenco uf. romi, a tocar entre dos aguas con músicos de, bueno, no sé si tocaste No, entre dos aguas, pero entre dos con aguas no lo músicos, tocamos, pero pero claro, músicos de Paco de Lucía, o sea, es que cantaban eh, todos. Mm. como yo qué sé cuántos años después, cómo viviste ese momento de, de decir, primero que estaba rompiendo una barrera, eh, porque claro, en esa cultura también Ujú. hay las mujeres, pues eso, son cantadoras o son Cantadoras y bailarinas, pero bailadoras. Mm. no ves a una mujer, es muy raro ver Hay dentro de ya, esa cultura. Seguro que la hay, agraciadamente, agraciadamente ya están habiendo bastante, seguro, pero ¿sabes? aquí Hay en varias. Canarias, No, en Canarias no, en Canarias no. exactamente, entonces, O sea, en que la tú, península hay tres, más o menos cuatro, más o menos, imagínate. O sea, que yo tenga controlada, pero aquí, que yo sepa, no. no, Y además, yo sé que hay yo sé que hay mujeres que tocan flamenco que están, que, yo qué sé, hay varias, sí, sí, pero pero una percusionista, percusionista aquí en Canarias, que además rubia, así como, no sé, yo qué sé, es que es como que rompe esquemas, pero a lo bestia. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese momento para ti? Tiene que haber la sido verdad. alucinante. La verdad es que yo recuerdo que estaba más nerviosa cuando estaba estudiando los temas, porque claro, luego yo también ellos me mandaron un tema, creo que fue de Ketama, un tema o dos de Ketama. Entonces yo hice los arreglos para mis arreglos percusivos para yo meter mis tambores canarios y mis cosas y mis batás. Pues claro, quería aportar mi granito de arena, evidentemente, como mujer percusionista canaria. Y bueno, con mi parte afro que la tengo también, ¿no? Sí, sí, sí. Por Alfonso Aldama, que es lo que a mí me gusta. Ah, bueno, no, que no me Entonces, has contado de eso. Ahora claro, volvemos es que y contamos son tantas eso. cosas, Sí. mi madre. Bueno, sigue con Entonces, esto y después volvemos a vale. Alfonso. Entonces, hago ese arreglo y claro, yo los nervios eran, y había una partecita que tenía que hacer un solo, y yo me lo llevé también a mi parte afro, digo, pues lo voy a hacer con el quinto. Y entonces en esos momentos yo estaba ensayando y ahí yo tenía como mis nervios, como, uy, ¿cómo será esto y cómo será? Pero cuando yo llegué allí, realmente, yo estaba tranquila. Yo estaba tranquila. Yo estaba asombrada de mí misma en el sentido de que quizás era porque había estado pico y pala, que es lo que hablamos antes, tanto tiempo, le había echado una tonga de horas. Y luego también la parte de ellos también, o sea, ellos digo, estos músicos de estos pedazos de artistas, o sea, estaba Jorge Pardo, Tino de Geraldo, Bandolero, Wow, Carles Benavén, o sea, wow. es que estamos hablando de De primera la división, y crema de claro, la crema. claro, Bueno, de Jorge no me extraña que Jorge es una persona que enseguida te sientes muy sí. relajado con él. Bueno, con Jorge sí nos conocíamos ya. Sí, Con seguro. Jorge, porque ya había hecho más cosas con él, y habíamos grabado, hay un disco que estamos los dos, y habíamos hecho más cosas. Yo le he hecho muchas veces como le digo yo, de sparring. Él explica en su máster y yo toco. Y entonces, y bueno, y tenemos buena relación. Pero claro, con el resto no. Y con Bandolero alguna cosa. Bueno, con Bandolero sí había hecho clases, habíamos hecho clases online
pero, y había asistido a alguna máster con él no, para verlo a él. Ujú. Pero eso es una cosa y tocar, bueno, lo de con Carles Benavent y con Tino de Giraldo, eso fue, yo hubo un momento en el que parecía que, no sé, que yo no estaba allí, ¿sabes? Que era otra persona, pero yo estaba cómoda, estaba relajada porque son Sí, generosos, porque eso es lo que realmente, quería decir, al que son margen de gente que, muy, bueno, yo lo sé por claro, Jorge, a los demás no ver, los conozco, pero yo eh, sé que Jorge es una persona sí, sí, que, y que te abierto, sientes enseguida tan o sea, son gente tan sí, sí. sencilla, Son muy generosos, la generosos, sí. verdad que sí. Después, bueno, estaba la parte porque no solo, ellos realmente no son gitanos, o sea, Ya, la otra parte, que son más gitanos, estaban un poco así como, ño, y la paya esta, ¿sabes? No lo decían, pero sí, tú veías ahí el run run, y yo decía, digo, pues loco, esto es lo que hay. Si no te gusta, eh, pero le vas a tener que echar, es lo que yo quería decir, ahí es a donde claro, quería llegar. Eh, son culturas claro, es normal que en ellos. no, que no lo ven, que no lo ven, que son barreras Bueno, que están ahí, pero que son invisibles, pero están. claro, a mí me ha pasado porque yo trabajo con muchos gitanos, o sea, y he trabajado con, bueno, con muchos para mí, ¿no? Mm, Pero, bueno, para mí no, sino en el sentido que tampoco aquí hay tantos. ya, Entonces, he tenido la gran suerte, o los que vienen de fuera, pues cuando vino Jerónimo Maya, yo lo acompañé. Entonces, claro, ellos te prueban. Claro, tú imagínate que Jerónimo Maya en esa época estaba tocando con el Cigala. Y entonces llega, ya me ensayamos aquí, en el pequeño estudio que tengo en casa. Entonces, imagínate, él llega así y lo primero que ve es una palla. Y como dice tu pelito rizado, medio sí, rubita. y encima Esto- mujer, o sea, no, no, claro, o vaya sea, ellos mujer, ven una mujer, o sea, da igual el resto. Y entonces, y claro, encima no gitana, exacto. claro, bueno, no, lo de gitana eso es, no sé si sería encima o peor, Bueno, yo porque creo que claro, mejor porque a una mujer gitana probablemente ni siquiera la aprobarían. no, pero porque no les No les entra entra. dentro de su... A ver, ya sí, esto evidentemente ha ido evolucionando y Evolución. evoluciona cada día más, pero en su concepto de la música flamenca, la mujer es cantadora y bailadora, ¿sabes? Esa Ahí es, está. es lo que ha hecho siempre. Entonces, de un tiempo a esta parte, la mujer, y bueno, igual que también nuestro folclore, también ha sido así. Lo que pasa es que, bueno, porque mujeres que tocan el tambor en la rondalla no habían. O sea, siempre era, y el timple tampoco te creas que había muchas. O sea, la mujer siempre tocaba la guitarra, bailaba, cantaba, o el laúd. El laúd o la bandurria. Eso era lo. La guitarra ya era, fíjate lo que te digo, la guitarra ya era raro. Y el timple era rarísimo. ¿Sabes? Entonces. Y luego, pues el tambor siempre estaba destinado a los A hombres. los hombres. O sea, sí, sí, es una cosa, es Sí, cultural. En la cultura afrocubana, realmente, en los tambores batá, las mujeres, que son los tres, que son así, que se tocan por separado, los que tocamos en Mambisa, vaya, las mujeres no podemos tocar esos tambores. No podemos. Culturalmente hay dos tipos. O sea, los religiosos, los añá, esos tambores no los podemos tocar. Y los toques son exactamente iguales a los advericulá, que se llaman así, que llevan sus hierros, sus sustensores, pero los otros no los podemos tocar. fíjate. Y el toque es exactamente igual, además. Y Alfonso me lo decía. Es que dice, negra, los toques son iguales, pero, pero tú no puedes. Entonces, no te Mira, puedes ni acercar, hay imagínate. un, hay un, hay un comentario aquí de Frijol García que Ah, dice, sí. suscribo que Carles y Tino estaban encantados con Sisi, me lo han comentado tiempo después. Ya. Abrazo. No, qué bueno, un abrazo, Frigol, que él estaba allí también. Sí, es verdad, la verdad que vivimos momentos súper bonitos, súper bonitos. La verdad que fue son esas cosas, esos regalos que te da la vida sin esperarte, que te llegan así, y quizás por eso estaba, no sé, estaba tranquila, aparte de que también lo que decíamos antes, la generosidad, la naturalidad de esa gente tan potente, o sea, te hacen sentir normal. Estábamos allí tranquilitos hablando antes de salir, ¿sabes? Qué Como guay. si estamos hablando tú y yo, y hablando de, pues yo qué sé, de, oye, el tema este.
no sé qué, o hablando con Tino de los cajones, oye Tino, ¿qué cajón estás usando tú? Esas cosas que hablamos los músicos. Entonces, y bien, la verdad que, bueno, está grabado y en el vídeo se ve también, además, de hecho, con Carles Benavent, cómo me da, ¿sabes? Cómo me tira musicalmente, ¿sabes? Con su bajo para que yo responda, ¿sabes? Entonces Qué bonito. eso es Y eso súper está en bonito. YouTube, Eso está en se YouTube. puede ver. Sí, sí, y Y, además en mi canal también hay colgados partes, hay una cosa que la llaman una rueda gitana, ujú. una especie de rueda gitana, que es como hacer una entrevista que la hizo Coco Reyes y luego nos entrevistan a cada uno para que contemos pues nuestras cosas, cada uno y cada una, y luego pues se hace lo que es una rueda gitana, que empezamos a tocar así de repente, y ahí sí tocamos Yo soy gitano, ahí sí se tocó, además fue así, sobre la marcha. Entonces, eso sí lo pueden, quienes quieran, lo pueden ver, ahí está en YouTube, en mi canal, que también se pueden suscribir. por supuesto, ¿no? Yo me suscribo, ahora buscaré y lo veré y te comentaré, porque eso Y hay que verlo. después, ¿qué más cosas te puedo contar? Bueno, Pues lo de Alfonso Alfonso, Aldama. sí. Alfonso Aldama llegó, creo que fue en 2005, creo, por medio también de la mano de José Pedro. Entonces Alfonso Aldama fue director musical, fue fundador del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, donde yo después, en 2017, fui a estudiar, que él estaba allí. Y él fue fundador. ¿Y Y esto luego dónde también fue? fue director en En Cuba, en La Cuba. Habana, O sea, en fuiste a Cuba. Cuba. Claro, que ahí también había ido José Pedro, y él fue el que me lo contó. Ajá, José Pedro siempre me hablaba de eso. Además, cuando fue José Pedro, él vino con supermatrícula de honor de alumno destacado. qué guay. Imagínate, cuando me lo dijo, digo, José, ¿en serio? Dice, sí, sí, sí. Y además lo ponía así en el papel, dice, mira, José, que no era nada de presumir, pero él estaba muy orgulloso Hombre, de eso, claro. Y entonces, ¿qué fue con Mavi? En esa época fueron los dos a Cuba. Mavi fue a la parte de canto, creo que fue, y de canto o de baile, no recuerdo muy bien. Ahí Mavi me vas a perdonar. Y José Pedro fue al Conjunto Nacional Folclórico de Cuba. Entonces hizo el curso y siempre me hablaba de ese curso. Y luego, pues cuando José no estaba y Alfonso ya estaba en Cuba, pues dije, esta es la mía. Digo, pues, para allá que voy. Y allí estuve y entonces, pero ya yo había estado en clases por eso fue en 2017. En 2005 ya yo empecé a tocar tambores batá con José Pedro y con Alfonso. ujú. Pero, como decía Alfonso, negra le cogiste miedo porque me llamaba negra. Porque a mí lo que me gustaba, claro, a mí lo que me gustaba era, como también decía él, en la selva. Dice, a ti no te gusta ni el son, ni el cha-cha-cha, lo tuyo es selva, selva, abacuá y todos los batás. Dice, eso es lo que te gusta a ti. Digo, claro, claro, por eso me llamaba negra. Entonces siempre me decía eso, dice, negra, esto, dice, le cogiste miedo. Y le cogí miedo porque, claro, no era el momento. Entonces seguí con otras disciplinas, ya a lo mejor me metí ya más en otras cosas, más en el jazz, en el free jazz, en cosas de, pues yo qué sé, en cosas que hacía de danza también, no yo como bailarina, sino como percusionista, Sí, con compañía. Y, y no sé, entonces ahí en esa época pues ya me empecé a mover por otras cosas. Y luego lo cogí cuando ya hicimos el homenaje de José Pedro, en 2014 ya Alfonso se quedó, siempre habían cosas que trabajábamos, pero cuando realmente lo cogí fuerte, y no, fue un año sabático, fue en 2014, un año entero, un año entero, entero. Fíjate, entero, yo sin saberlo. entero con Alfonso Aldama, pero fijo, pero eso fue aquí, Ah, vale. eso fue ¿En Cuba aquí. cuánto estuviste? No, no. En Cuba fue después. Ah, vale. Claro, en Cuba fue 2017. Yo te estoy hablando de 2014, Ah, o sea, a 2015. Claro, como voy para vale. adelante y para atrás, yo te avisé, Ana. No La que importa, avisa, yo soy así, soy un poquito loca. no Eso importa. también me sirve para las músicas creativas. Yo creo
me viene bien, pero a veces para estas cosas no. No, 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 pero se te está Claro, entendiendo perfectamente. La que a veces claro. se confunde soy yo. Entonces, claro, ahí en esa parte descubrí, ya yo había hecho cosas también de la música afrocubana con José Pedro, porque José Pedro fue quien me introdujo Mm. en ese estilo también. O sea, todo lo que es rumba, yambú, todas esas cosas, yo qué sé, arará, bacuá, todas esas cosas de la selva, como me decía Alfonso, y le digo yo ahora. Pues me introdujo José Pedro, pero luego, claro, la especialidad, bueno, de todas maneras tengo un diploma que me firmó Alfonso, que lo tengo como oro en paño, con su foto así, que pone, no me acuerdo lo que pone, pero algo así como especialista o yo qué sé lo que puso, no lo sé, en percusión afrocubana. O sea, con toda la humildad, evidentemente, del mundo, porque esta estancia aquí no da para todas las cosas que quedan por aprender. Son tantas, tantas, tantas. Pero bueno, seguimos aprendiendo cada día, igual que con los alumnos, que es otra faceta, que son los que me pasó José. O sea, con los alumnos aprendo muchísimo, muchísimo, Bueno, todos los sigues días. dando clases. Sigo dando ¿Dónde, clases, esa fue otra dónde estás de, dando clases? pues aquí mismo donde nos En tu, encontramos. en, Este es el estudio. en tu Ahora, estudio. ahora Ana está todo, no sé muy bien, porque ves, eh, está todo empaquetado porque nos vamos con Mambisa para La Palma. Entonces, Ah, claro, realmente, pues aquí no se ve, está todo empaquetado. O sea, no hay, la batería está pelada, casi no hay platos. sí, pero bueno, yo he Y estado bueno, ahí. Yo he estado bueno, tú has en tu estado. estudio. Es verdad, tú has estado. Sí, sí, sí. O sea que Pero bueno, hace este no es el mejor muchos momento. años. Sí, es verdad, hace muchos años. Y aquí es donde doy clases, aquí es donde doy clases, aquí es donde estudio, aquí es donde preparo, donde grabo los discos, las películas, las series, todo lo hago aquí, Qué maravilla. todo lo hago aquí. En tu En mi casa. En tu casa, casa. sí, o sea, es una parte de la casa, es una parte que está, además perdón, está insonorizada acústicamente para que también suene bonito y no moleste al resto. Mira, Entonces esta dice parte está... Fantastic Spaniard Man, suerte en la isla bonita. Que lo pasen ¿Quién, bien. quién lo dice? Pues no lo sé. Fantastic Spaniard Man. Es que No sé, no no sé te va a quién es. controlar. Es A que a ver veces si los nombres, lo dice, a ver si lo dice quién es, ¿quién porque claro, es que ¿Quién esto, eres? Para salir de la duda. o si no lo buscamos Sí, después. claro, claro. Un Bueno, y palmero, no sé, dice. un Bueno, palmero. tampoco nos da mucha. Bueno, un seguidor Bueno, tuyo fijo. ahí nos veremos, ahí nos veremos. Bueno, y no sé qué más Lo de contarte, a ver, Mambisa, me lo gustaría de que me Mambisa, contaras un vamos, lo de poquito cómo. Mambisa, sí, lo de Mambisa, yo siempre digo que Mambisa nació en plena pandemia, como muchos proyectos, porque había algo de lo que se carece en este mundo, que es tiempo, Sí, tiempo, y entonces, y más los músicos, no digo que sea más ni menos, pero los músicos siempre andamos apagando fuegos, porque claro, no vas a hacer tu trabajo 8 horas y te vienes para tu casa o lo que sea, si no estás así, para allá, para acá, das clases, vienes, das un concierto, una prueba, entonces siempre estás así. José Pedro siempre decía que su cálculo, su media era de 12 a 14 horas, porque claro, tienes que estar pura, en una muchas cosas locura. para poder vivir de Sí, esto. Agraciadamente, yo hace muchos años que vivo de la música, que me puedo sentir muy y me siento muy orgullosa la de verdad, hacerlo y de vivir de ello, de la música y de las clases. sí. Entonces, eh, en 2020 me llaman, me llaman por teléfono, me llama Javier, eh, Javier, no me acuerdo el apellido, Javi. Bueno, Javier el cubano, pero no me sale el apellido, se me olvidó, se me fue. Y entonces me llama él organiza un festival, Ritmo Handmade, que es un festival en el puerto que se organiza de percusión. Ajá. Y en ese festival siempre hay una mujer percusionista. En esa ocasión, pues evidentemente como estaban las cosas como estaban, pues me llamó y aparte, pues evidente también quería contar conmigo.
Y cuando me llama, me dice, mira, sí, sí, quiero hacer esto, quiero contar contigo, quiero que hagas unos talleres, pues eso enfocados al flamenco, al cajón, o bueno, con todas las cosas que se puede hacer con el cajón, ¿no? Pues no solo flamenco, porque yo lo meto en todos lados. O sea, el cajón entra, va en el folclore, en la música brasileña, Es que el cajón en la música realmente cubana. empezó a ser, eh, o sea, el cajón no era un instrumento de flamenco inicialmente. No, no era, no, es peruano, sigue siendo, o Exactamente, sea, es peruano. que De no hecho, es que después lo metieron, pero que es es un instrumento más sí. Lo de trajeron percusión. Rubén Danta, que fue el percusionista de Paco, y Paco cuando fueron a Perú, a la Embajada de Perú. Y luego llegó ya a Madrid y ahí empezaron a salir cajones por todos lados. Pero vamos, que eso es peruano. Así que en 2020, cuando me llama Javier, me propone dar un taller y un concierto. Y entonces yo le digo a Javier, digo, bueno, pero entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Así porque tenemos confianza. Y entonces digo, bueno, ya que estaba, porque claro, yo siempre tengo, como me gusta contarlo, y yo creo que todos los músicos lo tenemos, Ana, y todas las músicas, una gaveta donde vamos poniendo las cosas que nos gusta hacer. Entonces, en esa gavetita, contra, me gustaría hacer esto. O haces un tema, lo dejas a la mitad, lo pones para allí, y así. Y claro, en ese momento me dio la oportunidad de abrir esa gaveta y sacar todo lo que tenía ahí. Y meter más cosas. Porque luego, claro, Mambisa es un proyecto que, como bien dijiste, somos 11 mujeres y un hombre que es Alberto Naranjita, que es el técnico y toca desde la mesa, Ajá, que esa es otra particularidad. eso no lo sabía yo, Eso es otra porque yo solo he visto particularidad. mujeres, entonces, Claro, porque él hace el sonido y además sabemos ya de cómo hace los sonidos sí, Alberto y de cómo toca el bajo sí. Alberto, con lo cual, entonces, que fue también casualidad, porque yo le pedí de favor si podía hacerme el sonido, pero claro, cuando yo abro esa gaveta, hay muchos temas que yo tenía en la cabeza y decía, no, pero espérate, es que la malagueña, a mí me encantaba una malagueña que cantaba Luisa. Entonces, claro, yo no tenía dinero, yo tenía un dinero para que me habían ofrecido para el proyecto, pero mi proyecto era grande en mi cabeza. Entonces yo empiezo a llamar, porque yo le dije, Javi, digo, pues entonces voy a llamar a quien yo quiera. No, pero tiene que ser solo una cosa, tienen que ser mujeres. Y yo dije, uff, digo, me estás complicando, me lo estás complicando. Digo, pero bueno, vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerlo, me parece maravilloso, venga. Digo, pero yo elijo. Vale, vale. Entonces empieza la búsqueda, empiezo a ver en la gaveta que hay ahí dentro. Ah, bueno, tal, este tema, esto lo canta Luisa, vale, este tema va. Le hago un arreglo con mi pedrada, ¿no? Con los tambores batán. Y entonces ya ahí se empieza a engranar todo, se empieza a engranar toda esa mezcla, toda esa mezcla, no, todas esas cosas que tenía en esa gaveta, y luego cuando ya empiezan los ensayos, que es lo que tiene Mambisa, que es donde quería llegar, ya se empiezan, ya me ayudó y Porto también. Entonces, que vamos, que es otra, otra persona de luz maravillosa que aunque no esté, pues sigue estando. Y en Está, Mambisa sí. también, y en Mambisa también, porque ella fue también fundadora de este proyecto. Ella, Luisa, ¿sabes? O sea, y además fueron dos partes importantes porque fueron las cantantes que yo pensé desde el minuto cero. Yo dije Cuba y Canarias. Y entonces fueron ellas. Ya después el resto de las chicas pues tenía que ir buscando, muchas no controlaban afrocubano, que esa fue otra labor, ¿no? Pues venga, enseñando a las chicas, pues claro, no son cosas que se toquen aquí, porque Mm. conga sí, pero bata bastante poquito, que ya que te lo cuenten ellas cuando, si alguna la entrevistas, que seguro que hay montones, ya te contarán cómo han sudado y Tú me cómo pasas sufren los nombres hay luego. muchas Bueno, yo a veces. Luisa la tengo Claro, ya. A claro, claro. Luisa ya la tengo, bueno, ya he hablado con ella y con Alberto y a ellos sí los voy a entrevistar. Eh, Bueno, no me pues yo te acuerdo qué paso los mes, nombres. pero los tengo apuntados ya. Pero mándame los nombres Claro, porque yo, claro, mira, claro. a mí como te digo, yo estoy
entrevistando a la gente que conozco y descubriendo gente nueva. Claro que hay Entonces, mucha gente esto es nueva. como un camino que se está abriendo, que nunca sé. En cada entrevista me mencionan músicos y digo, ¿y quién es? Uh, pues a este también, pues a este también, o a esta también, ¿sabes? Entonces yo le pido siempre a los músicos, oye, después mándame una lista de las personas que mencionaste, porque yo no tengo memoria para acordarme de todo No, el pues mundo. yo te los Sí, mando, sí, claro que claro, sí, te y mando, así los claro, descubro claro. también. Pero ya, claro, ya estamos hablando del año que viene. Bueno, pero se ve que va bien la cosa porque tienes ahí No, bastantes tengo solicitudes. ya lista, o sea, para este año, ya estoy empezando a poner los nombres para diciembre. Mi madre. Bueno, esta la tenemos Entonces, bueno, será cerrada. diciembre o el año que viene, no sé. Bueno, Pero no no importa. hay prisa, o No hay sea, prisa, no hay esto prisa. durará lo que dure. Sí. Yo tampoco, la Pues, verdad es que no he puesto fecha de caducidad a esto. Yo digo, cuando haya entrevistado a todos los músicos canarios, uff, y claro, me van bueno, saliendo gente de disciplinas distintas, como voy a entrevistar a gente del mundo del punk, claro, pero es que porque eso también forma por lo parte. visto aquí hay Sí. hay un montón de gente súper potente. Mm. Y claro, después ya me meteré en el rock, en el Claro, este, en el rock también. El rock también que tiene y Canarias tiene sí, mucha historia en el rock, ¿eh? muchísimo En tengo. muchas Entonces, claro, disciplinas. yo me he dedicado un poquito pues a Cuba y al jazz, y sabes, como que voy, pero claro, se me va abriendo y la música urbana, o sea, La esto música no urbana, tiene es que son fin, muchas cosas. esto Bueno, no tiene fin. en Mambisa lo bueno que tiene también es esa mezcla, ¿no? O sea, el Mambisa, que es lo que te quería decir antes, Mambisa nace como esa idea de explosión y como esa gavetita que estaba ahí, pero luego Mambisa se ha convertido en una fábrica donde todos los componentes o todas las componentes de Mambisa y Alberto, o sea, es una fábrica de ideas. Las chicas componen letras que no te lo puedes ni imaginar, o sea, todas las letras de todos los temas de Mambisa son propios, para empezar, Qué todos. bonito, qué Y las guay, letras, tenemos letras en contra de la violencia machista, tenemos letras sociales que hablan de la droga, que hablan de la prostitución, que hablan, eh, no sé, de muchas cosas sociales, que hablan de nuestro planeta, que hablan, no sé, de los guanches, que hablan de muchas cosas, de las abuelas que en la época de cuando se iban a Cuba, nuestros abuelos se quedaron aquí abandonadas a su suerte y que nunca volvieron, ¿sabes? Con un montón de hijos. Las letras son comprometidas, qué somos un grupo bonito, comprometido y además donde la mujer también brilla no solo como cantante, que es lo estándar, por decirlo de alguna manera, porque no es una cosa que digamos que, oye, que solo somos cantantes, no, no. Cantantes, por supuesto, pero mujeres instrumentistas dentro de la percusión, este es un grupo que, además, no hay otro, no hay otro. Este es un grupo que se creó mayormente, somos percusionistas. Y luego está el resto, hay pianistas, hay cantantes, pero el grupo, o sea, el núcleo duro, la base, está formado como grupo de mujeres instrumentistas, mujeres ujú, percusionistas. Entonces, claro, eso le da una fuerza y además de la disciplina de la que vengo yo, que es la percusión, cómo se tocan los tambores batá por separado. Cada una toca uno. O sea, aunque yo después para trabajar use los tres o lo que sea, pero la fuerza que tiene eso cuando tocas rumba, que lo tocas con tres tambores separados. Por eso Mambisa es un grupo de directo. Es un grupo que cuando eso pega, cuando eso arranca, la energía que desprende, si puede, ahora en junio, julio, no tengo bien, pero bueno, yo lo pondré, creo que es julio. Tenemos un concierto en el Parque La Granja, ¿eh? No se lo pierdan. Aparte de este domingo en La Palma, también tenemos en el Parque La Granja. Entonces, si pueden, no se lo pierdan. Voy a hacer aquí un no, poquito de claro, para publicidad. eso está, para eso está en Parque. Bueno, tienes que, a ver, luego me dirás si quieres y lo Sí, puedo apuntar. vale, Y por vale, supuesto, claro, claro que sí. me etiquétame en los,
Claro, las historias y tal, y yo lo compartiré también, por supuesto. claro, porque También es eso, me gusta que la gente me utilice de alguna manera como canal de promoción. pues perfecto, Que seguro realmente que esto no sí, es el fin de esta página, es más bien conocer a los músicos, ¿no? Pero que si tienen conciertos o lo que sea, a mí me gusta que me etiqueten y yo es que ¿qué me cuesta? Es un segundo, yo pues lo comparto claro, claro, claro que y sí. ya está, y la gente lo ve. Pues por supuesto que sí, dalo por hecho. Genial. Además, también es Hombre, una manera, yo siempre se lo digo a la gente, a veces se me olvida decírselo, pero en general lo suelo decir, digo, mira, si tienes algo, no te olvides de decir, o sea, etiquétame o mándame la información, yo la comparto, yo encantada de compartir. Mira, te voy a leer lo que dice aquí este chico de La Palma. Dice, mi padre fue el historiador palmero Salvador López Herrera de los Sauces. Y dice, a mí también me encanta la música, llevo desde los 6 años, bueno, 6 añitos bailando. Bueno, os dejo, lo dicho, mucha suerte, un abrazo y un buen barraquito especial. pues nada, un saludo. Y ya, bueno, ya se fue, pero bueno, tenía que leerlo porque Claro, después claro, claro. desaparece y ya no Desaparece y ya puedo. no se ve más. Y, Bueno, exacto. y después no sé qué más contarte, lo de, hay una cosa que a mí me parece también, me hace especial ilusión. Ujú. También, aparte, bueno, lo de Mambisa mi Es proyecto, tu evidentemente, bebé, que ya es exactamente, es mi criatura tu que ya no cría. solo es mía. O sea, como dije, ya es de todas las componentes de Mambisa y de Alberto. O sea, porque es una constante metamorfosis de creación y Y no sé, y de ebullición y ensayan, imagino, en tu estudio o ensayamos aquí, nos claro, metemos 12 personas me lo aquí. O sea, esto es muy imaginaba. chiquitito, pero aquí ensayamos. De hecho, llevamos todos los domingos para Qué este guay, concierto de La Palma, todos los domingos qué aquí. maravilla. Lo que pasa que hoy, evidentemente, no es el mejor día para enseñarlo, puesto que ya está como está, que ya lo vieron. Pero bueno, entonces ensayamos aquí y aparte de Mambisa, que es mi niña preciosa, por decirlo de alguna manera, que bueno, Mambisa no sé si sabes lo que es. No, La Mambisa, esto es un dato, a mí me parece que ahí entra Alfonso también, Alfonso Aldama, que también fue mentor, ¿no? Alfonso Aldama llamaba a las tumbadoras. Hay 4 tumbadoras, vamos a poner básicas, ¿no? Estándar. Tenemos la conga, o desde más aguda a más grave. El quinto, la conga, la tumbadora y la supertumba, que eso es lo de supertumba, es más bien una de las marcas que puso ese nombre. Pero la supertumba realmente es la más grande y la más gorda de las tumbadoras, que es la más grave. Es de 13 pulgadas y es un bicho súper, súper grave. Y entonces Alfonso siempre me decía, coge la mambisa. Y claro, la mambisa es, a los tambores hembra, en Cuba se les llama, a los tambores graves, se les llama tambores hembra. ah, ¿Por ok. qué? Porque son los más grandes, los más caderosos, o sea, tienen forma claro, cuanto más grande el tambor, más cadera tiene. El quinto es así, un quinto es flaquito, no tiene nada, es como la conga un poquito más, pero ya la mambisa, además por la forma de la fertilidad, se relaciona la cadera Mm, con la fertilidad. ujú. Con lo cual, Mambisa, yo me desperté uno de esos días de pandemia, que ya Javier me tenía sofocada, necesito el nombre ya. Y soñé con Alfonso diciéndome la Ay, sí. Mambisa. Y entonces ahí le puse el nombre. Después de un mes buscando. Y Y te, entonces, por eso y te se llama vino. Mambisa. Claro, entonces para mí es tambor y mujer en uno. O sea, yo Claro, lo tengo porque clarísimo. sí, 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 sí. Claro, claro, Además, claro. Y suena aparte, a mujer. suena y tiene un nombre fuerte, porque también se le dice las mambisas también fueron las luchadoras también, o las mujeres de los mambises que anteriormente fueron luchadores en Cuba, Ajá. entonces los guerreros más bien. Entonces, hay gente que piensa que es por ahí, pero no. Realmente la mambisa es la mambisa, o sea, es la más grande de las tumbadoras, la más gorda, así de la más caderona, Y la más, claro, además, la la más más fuerza. importante, vamos a decir. Claro, claro, y además Es como darle un lugar de honor a exactamente. la mujer.
De hecho, de por alguna manera. supuestísimo, ya lo damos cuando tocamos, porque en Mambisa se toca, la Mambisa es una mezcla de sensibilidad y de fuerza, o sea, hay muchas cosas porque para tocar la percusión también, más que fuerza es técnica, pero es energía, ¿no? Tienes que tener tu destreza. Entonces, esa parte, pero no es solo aporrear, hay una compensación claro, de sensibilidad. Y entonces, para mí Mambisa que es difícil, eso es difícil. No es imposible, pero a veces muchos grupos suenan súper, súper potentes y con una caña brutal, pero no tienen sensibilidad. Y hay otros grupos que les pasa lo contrario, que dices tú, bueno, pues que suenan súper bonitos, pero le falta fuerza, no transmiten. Y entonces se me llena la boca hablando de mi proyecto que voy a hacer. A ver, Así que bueno, es eso respecto a bueno, Mambisa. ¿qué vas a decir? Si Claro. es una de las cosas más importantes ahora mismo de tu vida, o Sí, sea. sí. Bueno, también hay cosas con las que me siento muy orgullosa. Lo de Cuéntame, por ejemplo. Eso cuando Fernando me llamó, vamos, además, yo veía Cuéntame, que él no me creía bueno, sí me creía, ¿no? Pero nadie ve Cuéntame. O sea, ahora Yo todo el sí mundo lo ve la veía. serie, Ahora está en ¿no? Netflix. Claro, y capaz que ahora se pone de Se va moda, a pero es que además yo lo poner de veía, moda pero y será. claro, y incluso veía los capítulos repetidos, porque lo ponía así y a lo mejor no sé, yo lo veía. Entonces, claro, cuando Fernando me pasó, dice, no, y entonces aquí Mercedes, bueno, que Mercedes es, o Antonio, que es Imanol Arias y no sé qué. Digo, no, si yo me conozco los personajes, yo lo sé todo. Entonces, eso para mí fue una cosa tan, tan maravillosa, tan bonita, porque claro, encima una serie que tú ves, que te gusta, que sabes Bueno, que la ves. un inciso para los que no sepan de quién estamos hablando, porque hay gente que ve esto Exactamente. desde cualquier sitio del mundo, que ahora estoy viendo que están viéndolo desde Cuba, lo ven desde Estados Unidos, lo ven desde... Fernando Ortiz es durante, ¿cuántos años? ¿20? ¿22? Es que no sé, se me escapa. No Pero lo sé, la verdad. Un montón. muchísimos años fue el creador de la música, de la banda Sí. sonora de Sí. esta serie que ahora Mm. está en Netflix, que se llama Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo pasó, ¿no? O Cuéntame cómo cuéntame pasó, sí. cómo pasó. Lo que pasa es que primero Eh, era Cuéntame, creo. no sé, no me acuerdo, porque hace tantos años, pero vamos, que es Bueno, una serie histórica de España, de una familia española, desde los años 60 si no me equivoco, hasta el día de hoy. sí, Y, y, empezó y en el hace, 60 y pico, sí, por ahí creo que empezó. es Porque además, como como muestran lo que era la España de entonces y bueno, van pasando cosas y la España franquista, después claro, pues después de la cuando transición, se hizo mm, la democracia, los años 70 los años 80 todo y con las vestimentas, o sea, está fantástico. Y después Fernando Ortiz el que hizo toda la banda sonora, básicamente, de toda esta serie, en la que tú exactamente, en participaste, la que, que es a lo que venimos. exactamente, en la que yo participé. Sí. Y después, ¿qué más cosas? Pues bueno, eso fue otro de esos regalitos de la vida. Después hice otra cosa que también me siento súper orgullosa, que fue, además se presentó, estaba David Baute, que además en la obra tiene su Goya y está teniendo un montón de premios. La verdad que aparte de un artista, vamos, o sea, un ser humano también muy humilde y maravilloso. La verdad que es un descubrimiento, David Baute. Y que también ahora tiene Mariposas Negras, que fue Mariposas Negras, que ha ganado galardonada, exactamente. Claro, infinidad de es premios, el Goya, el el Goya, Goya, exactamente. bueno, es que también esto enlaza con otra entrevista que hice hace poquito a Diego Navarro. Ajá. Bueno, en fin, En fin, entonces, seguimos. claro, con él hice bueno, con él era coproductor con Joan Gómez, que fue la directora. Y entonces la película Sugar Island.
Sugar Island. La estoy mirando aquí la chuleta porque no me acordaba muy bien. De los nombres, claro, es que en la cabeza no da para todo. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, esa la verdad, y además ahí fue curioso porque aparte cogieron creo que fragmentos de la música, aunque cuando lo hablé con la directora el otro día, que fue el estreno en los cines de Alcampo, aparte de coger lo que grabé, que toqué allí en Las Plataneras, unas plataneras preciosas, cogieron también la imagen, ¿sabes? Cogieron mi imagen de atrás, era súper gracioso, porque claro, la única blanca allí era yo. Escapaba, porque claro, porque tengo el pelo rizado Sí. y salía así como vestida de blanco y con un vestido, ¿sabes? Así en medio de las plataneras, tocando en las plataneras. Y de eso también fue así como, llegó así como de repente. Y la verdad que yo me sentí, por un día me sentía triste. No, fue tan gracioso porque llegaba maquillaje. Entonces llegaba y te ponían las cosas, no sé qué costura. Llegó una piba allí, se me descosió algo, llegó y hizo tras, 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 me grabó aquello. Digo, Dios mío de mi vida. Y entonces fue una experiencia súper divertida y muy bonita, muy bonita. Qué guay. Y luego, y luego me dicen el Panzer, que esa fue otra, esa fue una película que hice los temas, pero claro, fue todo musical. Y esa fue, la verdad que era la primera vez que hacía tanto, que grababa tanto, tanto porque fueron 9 temas, Ana. Fueron 9 temas, entonces yo tenía la película entera y me ponía la escena y claro, iba grabando. A lo mejor salía, fue una película que se llama Me dicen el Panzer, que se le hizo a Rommel Fernández, un futbolista que estuvo aquí en el Tenerife hace unos años, hace muchos años, y que luego falleció en un accidente de tráfico cuando ya se fue de aquí en la península. Y además un futbolista muy querido, no solo por el Tenerife, sino, bueno, por todos eh, la gente que le gusta el fútbol. Yo, porque yo no lo sabía, porque yo no soy nada futbolera, pero bueno, me enteré de la historia después. Y entonces, claro, imagínate que salía él en su barrio, que el barrio se llama El Chorrillo en Panamá. Anda. Sí, fíjate, fíjate. Entonces él salía con una latita jugando, porque la película habla de su vida hasta que llega aquí, a Tenerife. Y entonces yo tenía que musicar eso, ¿sabes? Él salía corriendo con una latita, pues entonces ponen los sonidos del malo. O sea, yo me inventé los sonidos del malo. Cuando entraba el malo, que siempre hay una tensión en las películas, pues ese sonido lo tuve que fabricar. Entonces, pues, bueno, tú sabes que también que esa es mi otra parte, más loca o más creativa, por así decirlo, que son sonidos, que es un trabajo también que hago con Miguel Jauber, que es el, el proyecto Me va a matar porque nunca sé cómo se pronuncia, no sé si es Mesting o Mosting o no sé cómo se pronuncia, pero, pero es un proyecto que está también Rodrigo y con las imágenes y es un proyecto maravilloso donde ahí toda la música es constante, es en un cambio constante, es creativa, sobre la marcha, hay cosas que están estipuladas antes, pero luego hay cosas que van pasando. Entonces, es un proyecto maravilloso, maravilloso. Y trabajar con Miguel es increíble. Entonces, claro, también esas músicas te enseñan, el trabajar con cosas así te enseñan a la hora de hacer estos trabajos. Cuando tienes que crear, imagínate, crear el sonido del malo. ¿Cómo haces eso? ¿Sabes? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo? Y todo Pues o sea, todo percusivo. todo percusión, claro. Bueno, hay una parte que grabé un timple que lo grabé como si fuera un cavaquinho. Y entonces le di una, porque claro, había un momento que no sé qué pasaba, que él se lo quería, no recuerdo bien la película, pero como que salía a Brasil. No sé si que Brasil se lo quería llevar o no lo sé. O había alguien por allí de los malos, eso sí me acuerdo. Porque metió el sonido. Y entonces cogí el timple y grabé como si fuera un cavaquinho. Y no sé si metí algún sampler, alguna cosa también así, algún pad o alguna de estas cosas. Pero que con la percusión se pueden hacer infinidad de cosas. Además, cosas melódicas, porque los mismos batá son 6 parches a la vez. Tú puedes crear, bueno, puedes crear, no creas melodías. Entonces, Mira, yo, hablando de sonido, yo no sé si has ido alguna vez ¿cómo se llama esto? Ay, se me escapa ahora. Es un sitio donde vas, te echas, ¿vale? Mucha
gente se echa y llevan instrumentos de percusión. Baño de sonido, creo que se llama. No estoy segura. Mm. Pero que, Sí, bueno, yo creo tú que cierras Francis, los ojos y lo y que Francis algo. oyes el mar, oyes el agua, Mm, oyes todo tipo de cosas. Y exactamente, claro, dices, y claro, yo como soy súper curiosa al final, fui al final y le digo, mira, ¿y ese sonido que parecía agua, qué era? Y entonces me enseñaban todos los distintos instrumentos. claro. Increíble, increíble. Lo que es la percusión es increíble. Y bueno, y van con panderos, con todo tipo Sí. de instrumentos percusivos. Mm. Pero yo no sé si lo has experimentado, si lo has... No, no lo he hecho, pero sí conozco de gente, Francis, por ejemplo, el de Gandara, que él trabaja mucho con sonido. Y hay mucha gente que hace ese tipo de disciplina. Y es increíble, además con el agua también, o sea, con lo que hago yo con Miguel Jauber, yo trabajo agua también, o sea, meto agua, meto cencerros dentro, platos, o sea, y en la propia agua tiene sonido. El Sí, aire, pero yo te hablo de instrumentos que suenan, sí, que también, te recuerdan, también, o sea, que te llevan a oír como ríos, sí. como es una Claro, cosa. Yo he también ido los dos hay. veces a ese tipo de experiencia Sí, sí, sí. y bueno, hay sonidos que te hacen querer vomitar, que te inspiran miedo. Por Sí, eso, el sí, sonido sí, sí, sí. el Claro, malo, pues mira, sí, porque yo he tenido esa experiencia de estar, claro, estás ahí una hora con los ojos cerrados y van pasando, además van caminando por todo el el local, recinto. el recinto, y entonces se van acercando con, no sé, porque es que no lo sé, como no lo veo, ¡boom! ¡Boom! Y es como que se te mete dentro del cuerpo todo ese sonido. Entonces la percusión es Claro, súper tiene poderosa. mucho poder a muchos niveles. De hecho, en las películas de miedo hay muchos elementos que desconocemos que son instrumentos de percusión. Exacto, O sea, porque no los vemos. exacto. Pero hay muchos, el típico ese que suena, eso es una cosa con pinchos así de hierro que, ¿sabes? Que te provoca el miedo directamente. El que tú dices, hay uno que es del agua, que claro, es como un pandero con bolitas dentro y suena a agua. Hay muchos. Hay un montón de cosas, un montón de cosas. Yo no te puedo decir cuáles eran porque, claro, yo fui y te estoy hablando de hace unos 2 años, la última vez que fui a una de estas, pero habían tantas cosas que hacían tantos sonidos que dices, madre mía, qué maravilla. Eh, Que tienes ahí. está Yo la los míos los rumba. tengo en la peluquería. Hoy no han hecho ruido. No, es que está claro, es como que están, yo creo que están tocando algo. A ver, Sí. Bueno, de todas maneras, sí, sí, mira, llevamos 1 hora y 20 minutos, así que oye, si no tienes nada más que contar, bueno, yo sé que seguro no, que tienes bueno. más que contar, pero, No, es pero verdad, bueno, lo llevamos, podemos dejar muchachas. aquí porque yo creo que Sí. has hecho un recorrido bastante amplio de tu, de tu bueno, de lo que te apasiona y de lo que han sido tus inicios, tu trayectoria un poquito y bueno, hemos hablado mucho de José Pedro, que me alegro porque como no lo puedo entrevistar, pues me alegro que de una persona que ha estado tan unida a él, que haya... José Pedro Pérez, para los que no entiendan, Para que no lo conozca. para que quien no lo conozca, era un referente aquí en Canarias de la percusión y lamentablemente hace unos años que ni sé cuánto, eh, Pues él nos cogió falleció el por sorpresa. 21 de junio de julio de 2013, exactamente. Entonces Hace, hace hace ya, como 13 años, no, 12 años. estamos en Sí, 2025, sí, sí, 12 claro. años que falleció. Sí, exactamente. Y Hoy, además que fue un la choque intrusa. para todos los músicos, porque todo el mundo, o sea, yo no conozco una persona en esta isla, músico, que me haya dicho, uff, José Pedro, ¿sabes? Como todo el mundo, José Pedro es una persona, estando vivo, o sea, Sí, 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 no el claro, rollo de claro. después, No, no, no. no, el rollo de, es que José Pedro es un ángel, es que José Pedro es un ángel Mm, todo el mundo. O sea mm. que José Pedro
no ha tenido riñas, no ha tenido rollos, malos rollos con con nadie. nadie. Increíble. No, no, Que además, oye, que siempre tenemos alguna persona que otra que no nos traga. Y eso es sí. así. Y eso es así, el que diga Ay, que no, míralo. la intrusa, es Ay, qué que bonito. claro, la intrusa, ella quería salir, ella Ah, siempre es quiere ella, salir. es una hembra. La Bueno, rumba, la se llama rumba, rumba. claro, se llama rumba, es que Ay, esta qué es, cosa más bueno, bella, por Dios. ella lo sabe y lo sabe. Sí, 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 claro que lo sabe. Ella sale en muchos vídeos, ¿eh? En muchos vídeos de Bueno, Mambisa. los míos, bueno, en casi todas las entrevistas los tengo. Tengo a uno aquí y uno sentado al lado. Ah, sí. Yo, pues esas no las he visto, ¿eh? Esas no las he visto. La última, la, el último, con Marta Mancilla, tuve a Leo aquí todo el tiempo. Tengo dos, Claro, Caniche es y que yo, otro que es como un terrier de Norfolk. Y a los dos, los tengo. A veces tengo uno, a veces tengo al otro y el otro, según quien tenga en brazos, el otro lo tengo sentado en la silla que tengo al lado. claro, es que ellos conviven. Esta convive aquí, o sea, en las clases, en los ensayos. Bueno, hay un tema que hacemos con Mambisa que se llama El sombrero de Roque, que es de Luisa y de Alberto. Y hay una parte al final que Luisa y Juliet, que es la otra cantante, Juliet Abreu, que es quien está ahora con nosotras de cantante, que ya ellas al final se empiezan como un palique, ¿no? Un palique de expresión, bueno, explota, ¿no? Es el donde explota el tema. Y entonces llega la rumba y se pone muchas veces, sobre todo delante de Luisa, y se pone así y empieza a aullar. Delante Ay, de Luisa, ¿eh? Y hay un montón de vídeos donde porque sale ella, pero así. porque quiere también dar Sí, 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 pero ella está su cantando, ¿no? opinión, Sí, está su cantando opinión. literalmente, literalmente. Así que ella está Ay, aquí. señor. Pues Ana, no sé qué más, yo creo que ya hay muchas cosas que, sobre todo eso, de estos proyectos que, que son los más cercanos y los más actuales, ¿no? Que tengo. El de tanto el de Miguel Jover como de Mambisa, que es mi criatura. Bueno, también tengo otro trío que es realmente moderno. Moderno, yo estoy ya Ah, reciente, quise decir, que también fue una casualidad, porque inicialmente fue un dúo que hice con Julieta Abreu, que éramos, la parte sería, la instrumentación sería voz, timple y tambores bata, y tambor de La Gomera. Luego se incorporó Irene, que es la pianista de Mambisa también, Irene Fariña, una pianista espectacular. Es que en Mambisa tenemos unas músicas que hay que echarle de comer aparte, ¿eh? Todas, todas. claro, Y entonces se incorporó ella y ahora pues lo hemos hecho en formato trío. genial. Y también es un proyecto que fue de casualidad, me llamaron a mí para que hiciera pues algunas cosas, algo para con temática de género y entonces surgió y ahí pues bueno, de momento estamos abiertas también ¿Y cómo se a- llama el trío? se llama alsándara. Alzheimer. Alsándara es una planta canaria, una Ah, raíz, vale, vale. realmente. Vale. Entonces, ese nombre es de Irene, no es mío. Y entonces, claro, no tiene nada que ver con Mambisa, es totalmente otra cosa aparte. Hacemos, pues eso, cosas distintas, a lo mejor temas que nos gustan, los versionamos a las cosas que nos gustan. Eso sí, mi pedrada folclore afro está bastante presente. No sé cómo me las arreglo, que siempre les acabo convenciendo. Pero bueno, A claro, ver, al es estar los que uno batá, tiene que ser auténtico y es que si no, tiene que sonar a lo oh, que a lo que claro, uno es, ¿no? Y claro. tú, esa es tu raíz, eso es lo que tú eres y es lo que va a salir. Es que Hay que, esa es una de las que ser cosas, auténtico. de las que me siento orgullosa, venir de donde vengo. O sea, cuando yo hablo de folclore o cuando, bueno, cuando canto folclore, que yo no canto, tú sabes que yo no canto, Ana, No lo sabía, pero pero bueno, a ver, no, bueno, no es mi faceta. vale. Pero claro, realmente la que canta, hay unas folias en Mambisa que la grabaron Luisa, mi madre, que es la que canta, y cuando grabamos el disco la grabó, es que yo le digo la china, Judy Porto.
La grabaron tres folías, evidentemente mezclado pues con tambores batá, timple al estilo Mambisa, como digo yo. Entonces, cuando viajamos, pues mi madre no va. Mi madre ha ido a algún viaje, pero claro, ¿quién canta la otra folía? Entonces, no te creas que ya lo voy llevando mejor, pero al principio me costó porque, claro, yo canto de parranda y con mi familia y sobre todo con los colegas de mis padres, ahí no hay problema, ¿sabes? Igual que toco el timple, pero, y ahí me siento, o sea, se me sale el corazón por la boca, o sea, o sea, en la vena, eso me sale aquí el palante, pero ahí está. Sí, sí, porque es una cosa que vivo. O sea, el folclore no me llegó de, ay, voy a hacer folclore. No, 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 no. no. O sea, eso lo tengo metido Eso en el es ADN. como quien dice lo que Claro. dicen bueno, en la península, no sé si se dice aquí, eso se mama. Sí, aquí también se dice, eso se Sí, mama. eso Entonces, es lo que es lo que claro, has mamado desde chiquitita. claro, cuando tú, en este caso, cuando a mí me toca cantar, eso es como voy a, porque yo le tengo muchísimo respeto al folclore. Entonces, una cosa es que yo cante en mi casa y de parranda y en los Sí. ensayos, y otra cosa es que lo haga en un escenario. Y encima con dos pedazos de artistas, de cantantes como son Bueno, estoy segura que no lo haces nada Luisa. mal. Eres Yo muy lo musical. hago desde aquí, yo lo hago desde el alma, Exactamente. es lo que te puedo decir. Pues, Ahí es pues lo ya que está. hay. Mientras que no desafines, Eso, mejor voz, peor voz, claro, más fina, más grande, claro, es lo de menos. Es claro, como dices tú, que te salga del del corazón, que te salga del alma. alma, eso se transmite. Eh, Lo que duele es cuando desafina. Entonces no, duele claro, porque, yo intento pero no, o como sea, note que ese no es el eso, caso, eso se estudia también. bueno, Entonces intento, eso hay veces que, que claro, por mucho que hay gente que no pueden, no. que Yo no conozco pueden. gente que no. Pero bueno, en tu caso, yo sé que no es el caso. Tú seguro que Los nervios a veces sí te traicionan, ¿no? O sí, sea, a mí, por ejemplo, en la música nada más, yo siempre he sido un artista que he estado detrás. Bueno, y sigo estando detrás, da igual, porque soy percusionista. Entonces, en Mambisa, fíjate que no, porque en Mambisa las tamboreras, la presencia, pues claro, el grupo es que además han habido personas que no lo entienden o que les parece raro. Oye, pero las cantantes como que no están delante porque estamos todo el mundo incluido en el mismo sitio. O sea, es un grupo que no hay barreras, no hay tarimas, no hay nada. O sea, el grupo está así y hay tres tamboreras delante. Bueno, delante no, en el centro, mm, pero da igual. Y además es maravilloso porque la comunicación así fluye. Porque están si, como en semicírculo, ¿verdad? claro, Que claro, se todas. puedan Entonces, mirar todas. claro, porque Sí, Luisa, por ejemplo, Luisa busca mucho con la mirada. Y muchas de las chicas, Juliet también, yo soy otra que siempre está como un búho buscando, buscando. Alberto me cuesta más, la verdad, yo lo busco, pero hay veces que como está tan lejos, claro, entonces no eso lo ves. hace que todo vaya, que cuando tú buscas la mirada en un concierto o en lo que sea, en un ensayo, en una prueba, ahí la energía se retroalimenta y Total. fluye. Y claro, De si la hecho, cantante, yo tengo en mi rider así, como tú. claro, Yo claro. estoy entre, y bueno, hay veces que no me lo han puesto así y no me siento cómoda. No, no, porque Estando si la delante, cantante está yo no delante, quiero estar delante no, dándole la espalda a esta gente. Yo quiero estar Eliseo, yo, Felu y Churchi, y en semicírculo. claro, Es como yo me siento cómoda. ¿Por qué? claro. Porque yo los miro, porque yo necesito esa comunicación, si no, no. Entonces, claro, en los vídeos verás que siempre me voy para atrás, siempre me voy para atrás, porque es donde me siento cómoda. Claro, es que no hay comunicación visual. Tú imagínate tú, bueno, tú lo has vivido, o sea, tú eres cantante, entonces si estás delante yo no podría, o sea, es como, ay, venga, te sueltan ahí al terrero, los leones. Es como, y no me entero de lo que está pasando detrás, sí, lo Exacto. oyes, pero No es lo mismo. para mí es muy Sí, importante, o sea, la comunicación visual, aparte de la auditiva, por supuesto, pero esa está. La visual para mí es como el agua, sí. o sea, tiene que estar como el aire, Sí, 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 es como el aire. es súper importante. Oye, mira, ya llevamos una hora y media, vamos a Muchacho, una hora y dejarlo. media, ay Dios mío, madre, ya.
No, ya, ya, Ha sido una charla genial, me ha encantado, de verdad, sí, sí. hombre, Te me alegro. agradezco muchísimo tu tiempo Muchas gracias eh, a ti, y, Ana. y me alegro de haber sabido tantas cosas de ti que no sabía, que bueno, que nos conocemos, que mucho tiempo, pero que no nos conocíamos, o sea, yo no te conocía de esta forma, o sea, no tenía tu historia y ahora la tengo, o por Bueno, lo menos pero parte de ella. lo que pasa es que también son cosas que yo qué sé, yo no, una no va hablando de lo que hace por ahí, o por lo menos Ese es yo el no me gusta ir ahí rollo, echando galones, ese ¿sabes? es el Entonces rollo, ese tú es el haces rollo cosas, que, trabajas claro, y haces cosas bonitas. Hombre, de Mambisa sí hablo, hasta por los codos. O sea, de hecho, mira mi camiseta, ah, mira mi camiseta. bueno, muy bien, Claro, así tiene que ser, pero porque, porque bueno, te no sé, es como apasiona, me apasiona y además está en continuo movimiento y además, yo qué sé, es que es lo que sí, hay. Hablo de más cosas, pero bueno, cuando una tiene su proyecto, es como que tienes la necesidad y también quieres vender tu proyecto, evidentemente, porque si no, ¿qué? Si exacto. no hablas de él, no lo vendes, pero otras cosas a lo mejor y que mucha gente cuando leyó lo que publicaste me han hablado, dice, pero muchacha, dice, pero es que yo no sabía cuántas cosas has hecho tú, pero cuántos años llevas, yo no sabía, dice, y tú no dices nada, pues yo qué voy a decir, Es que yo es que, eso, pues que sabes que yo no voy contando mi vida por ahí de lo que hago y lo que no hago, exactamente, que no vamos por ahí diciendo, es que yo no, he hecho, es que yo he estado, y los que lo hacen, que yo lo he visto a gente que dice, bueno, es sé de que yo todo. estuve, y es como, Estuve en Harvard, estuve en no estuve, sé yo dónde. fui a Berkeley, después de Estuve en Berkeley fui, Berkeley, en Harvard, yo. y es como, oye, vale, Sí, vale, como vale. O diciendo, bueno, sea, está una bien. entrevista es el sitio donde contar las Claro, cosas. claro, ¿Sabes? claro. También. Pero Y en vida real, no, yo no voy. Yo sinceramente, hay mucha gente que no tiene ni idea que yo canto, ni idea, no, claro, que, claro. pero ni idea. O sea, yo no voy por ahí diciendo, Es que soy porque yo cantante. soy, no, es que no. A no ser que me pregunten, oye, ¿en qué trabajas? Y entonces digo, pues soy cantante. Ay, ¿dónde? Y entonces, si me preguntan, si no, no lo van a saber porque yo no voy por ahí Y diciéndolo, es luego, que te lo prometo. y luego viene la pregunta, Ana, ¿y en qué trabajas? No. A mí me preguntan en qué trabajas y entonces yo digo, soy cantante profesional, es mi trabajo. Claro, Entonces esa es la ahí respuesta ya ideal. no Ya no doy les das pie opción. a que me Sí, pregunten que si es un hobby, porque no claro. lo es. O Claro, sea, claro, porque esa es la pregunta, uff, la verdad que. Pero bueno, es lo que hay, es lo que es hay, lo que hay. es lo Cada que hay. vez, cada vez también va siendo, vamos teniendo más conciencia, ¿no? La sociedad va teniendo más conciencia de que los artistas trabajamos, que es una disciplina artística y además que el arte cuesta Sí, mucho. Todas las son muy ingratas a ver, muy ingratas, entre comillas, entre comillas, porque luego son muy, muy gratificantes porque si no, no estaríamos. exactamente. O sea, no estaríamos. Fíjate que yo terminé anoche mismo, por ponerte un ejemplo, a la 1 de la mañana de terminar de empaquetar todo lo de Mambisa. A la 1. Entonces, claro, tú dices, un día festivo. Porque claro, porque ya hoy no puedo, tenía esto, tengo que ir a tocar hoy al sur, tengo que preparar el repertorio, lo que cargo y toco en el sur, entonces como, y luego ya nos vamos mañana, entonces es como, ¿cuántas horas trabajas al día realmente? Es que no se puede contabilizar No se porque no es puede un trabajo contar, normal, no es un trabajo claro, de 9 a 5, claro, no es un trabajo de llego, claro, paso la tarjeta, no no, no, existe, no, o sea, es no un existe, constante. A mí si me preguntan, ¿cuánto has trabajado? Pues, no mm, a sabes. ver, mi trabajo no es empaquetar, pero mi trabajo es mandar email, llamar por Ah, teléfono. bueno, eso es otra cosa, Y después está lo de las entrevistas que también lleva un montón de sí, trabajo detrás, mucho trabajo. que eso es un trabajo que ni siquiera recibo un dinero por él, pero lo hago con todo el gusto y no lo considero un trabajo, pero es un trabajo. Y después está, pues, yo qué sé, ensáyate las canciones, estás constantemente pensando en este tema y quiero rearreglarlo, no sé qué, o sea, estás constantemente pensando en el tema, No, eh, no, claro, que son muchas pensando y cosas. haciendo.
pensando y haciendo. Y Y sonora. creando, porque también cuando se crea no nos ponemos un reloj para decir, ay, voy No, ahora a no, no, crear no. 10 minutos. No, 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 tú no, que empiezas no cuando miras, existe. no, No las 3 de la existe. mañana. Entonces Bueno, dice, a mí pero no me quiero pasa a las acabar. 3 de la mañana porque ya a las 3 de la mañana estoy durmiendo. Bueno, claro, Pero sí que me ha pasado de despertarme eso, para ir al baño y venirme algo y claro. grabarlo en el móvil. Eso sí me ha Y pasado. tienes que fijarlo, porque si no se te va, Es que se te va. exactamente, si no, la No. idea se te fue. O Sí. cuando grabas también, porque hay veces que grabas cuando tienes tiempo. Bueno, Entonces, yo ya... grabo cuando puedo grabar, que también a claro. veces. Yo no tengo el estudio en mi casa. Ah, claro, claro. Sí. Bueno, esto de tenerlo en casa tiene su cosa, no te creas, es que también No, y tiene cosas además, tan... aunque lo tuviese, no sabría hacerlo. O sea, ya Bueno, eso es otro mundo. todo es ponerse, Sí, sí, Ana. sí. Oye, Ana, Pues pues nada, ya te voy a tener que dejarte y porque si no, oye, muchísimas a ti, gracias de verdad por acordarte de mí, claro, por querer que cuente mi historia o parte de mi historia. No sé, decirte de dónde vengo, lo que me apasiona la música, que es mi vida y que, no sé, y que he tenido una gran suerte, la gran suerte de tener los mejores maestros la y verdad. los mejores amigos del mundo. O sea, y lo digo de verdad, Ana. O sea, y hablando ya con el corazón en la mano, tengo una suerte que yo no sé si a veces me lo merezco o no, pero he tenido la gran suerte de esa suerte, porque tus maestros y tus mentores son los que realmente te van dando, ¿sabes? Como las coordenadas, te van dando pistas y muchas veces no te das cuenta, simplemente te van llevando, yo no me di cuenta. Y ellos nunca, fíjate una cosa que no te dije antes, respecto a mujer percusionista y a tema de género, yo nunca me sentí con ninguna de los dos. Y mira que Alfonso era un hombre mayor, pero su mentalidad, y además venía de una religión abacuá, donde es una secta de hombres, o sea, una secta entre comillas, bueno, no vamos a decir ningún nombre, pero bueno, una secta de hombres, que el pensamiento mujer es un poco eh, relativo, y más mujer tamborera. Pero yo nunca me sentí, nunca, jamás en la vida, ni mujer ni hombre, o sea, con ellos, con José Pedro, por supuesto, o sea, yo nunca noté esa diferencia de decir, no, es que ella es mujer, es que ella, nunca, No, jamás no, en la no, vida, ni o sea, a mí me músico. trataron como un Sí, igual, que a ver, que no con todos los músicos pasa, ya, ni con todas las músicas, o sea, porque a veces pasa que tú tengas, vamos a ver, que tú seas de este siglo y que tú tengas una edad o tengas otra, no quiere decir que la mentalidad que tengas sea del siglo pasado. También es verdad, porque habemos de todo. sí, Pero en mi caso, en este caso con mis dos maestros y en general con muchos músicos, me he encontrado de todo, ¿eh? Como todo el mundo. Pero yo he tenido mucha suerte sí, y con ellos dos, por supuesto, me han tratado. Y también es verdad que hay veces que no lo dije antes y me parece una cosa importante, que la mujer instrumentista y percusionista hemos tenido que currar. Bueno, la mujer en general, en todas las disciplinas, siempre tiene que currar, no el doble, sino el triple o el cuatriple o el que sea, porque hay que demostrar sí, muchísimas veces más que tú vales, sí, solamente por el simple hecho de de ser ser mujer. mujer. Entonces, agraciadamente esto está cambiando, pero quiero decir que esto sigue pasando. Sí, Entonces, aunque he tenido y tengo mucha suerte, es verdad que hay veces que tienes que seguir cogiendo en la manita de esta así y hacer paz y hacer un tapado para decir, no, la piba toca. Sí, es qué así. O sea, es fuerte. así, porque te miran así como diciendo, ¡buah! ¿Sabes? Entonces, yo no lo hago con ánimo pues yo no, como dice Alberto, ¿no? Dice, no, yo no lo hago con el plan de sacar músculos, decir, no, mira lo que sé hacer, ¿no? Porque tú sabes, y quien me conoce sabe que no soy así. Pero hay veces que ya empiezas, que ves la movida, ves las miraditas, te cuestionan, y entonces yo estoy tranquila allí, me pongo a afinar mis tambores, y ya cuando de repente haces así, paz, ya ves cómo saltas, ¡ay! Y me resulta gracioso saber que todavía sigue pasando. Todavía sigue
pasando. De hecho, con Ailén, que tuvimos también, nos hicieron una entrevista a las dos, una guitarrista muy buena. Ah, sí, Eh, Ailín, Ailén, le sigue que sí, pasando, o sea, le pasan cosas y es de otra generación. Y entonces, nada, me parecía interesante terminar la entrevista con pues este sí. planteamiento, con esta, no sé, con esta reivindicación, vaya, que nada, que las mujeres podemos, por eso te Podemos digo, hacer cualquier tecnológicamente cosa y podemos podemos hacer lo que queramos, totalmente. siempre que tengamos ganas y pasión, las mujeres, hombres y quienes sean, o sea, Exactamente, que no, que el todas, género no todas, define el exactamente. talento y el trabajo. La música no tiene género, o No tiene sea, género, las artes no exactamente. tienen género. Entonces, pues ya con esto y como Anvisa, pues nada, eso, quería darte las gracias, Ana, De y verdad. que esto siga para adelante. O sea, Sí, me sí, encanta sí. tu programa y es Muchas gracias. muy buena iniciativa. Muchas Maravillosa. gracias. No, y sigue, y sigue. Y ahora me vas a dar más nombres, así que más para la lista. Seguro. Ahora mismo te los mando. Vale, mi niña. Un beso muy fuerte. Bueno, Ana, Y nada, que mañana salga fantástico, esta noche salga fantástico lo que vayas a hacer. sí, Eh, será esta disfruta. noche y el domingo. El domingo estamos en La Palma, en la Feria de las Culturas. Vale, Una feria maravillosa en La Palma, interesantísima. pues nada, Interesantísima. que los palmeros vayan para allá y lo vean. Segurísimo. Eso va a estar lleno. Bueno, ¡mua! Bueno, un besito, Ana. Besitos. Chao. Chao.